Entonces, yo tengo ya mi sistema, va a trabajar ahora sí, ¿sí? De acuerdo a los niveles, siempre va a ir de un nivel más alto hacia un nivel más bajo. Entonces, viéndolo de esa manera, entonces voy a empezar, voy a tener un pozo de arranque. A ese pozo de visita de arranque, ¿sí? Se le llama pozo cabecero. Es donde nosotros vamos a iniciar con el nivel más alto de nuestros pozos. Y generalmente, y todos los demás que voy a tener aquí, pues van a ser los pozos de visita, ¿sí? Que voy a tener ya posteriormente. Entonces lo voy a poner, el primero, el que inicia, va a ser el primerito, va a ser el cabecero. Y después van a ser todos los demás llamados ya pozos de visita. Esto de aquí que estoy manejando, estas redes, ¿sí? Son las que nosotros llamamos todo el interior, la red de atarjeas. Red de atarjeas. Le voy a poner aquí un número, ¿no? Para que no se nos olvide. Este va a ser el número 1. Todos los números 2 van a ser los pozos de visita. El 3 va a ser la red de atarjeas. Entonces yo voy a poner aquí, ¿verdad? Que todas estas líneas son red de atarjeas. Entonces ya tengo entonces aquí, pero aquí el que me interesa es el pozo número 1 porque es el que es el que va a iniciar toda la red. ¿Ok? Ya tengo entonces aquí mis pozos. Toda esta agua que yo recojo va a llevar, lógicamente, ¿sí? Una pendiente. ¿Y una pendiente hacia dónde? Hacia el punto más bajo. Entonces, este punto de aquí yo lo voy a llamar para que no se nos olvide, que hay cambios de niveles. Voy a pensar que esta es la cota número 100. Entonces le voy a poner que esta es la cota 100, elevación 100. ¿Ok? Y entonces para acá abajo voy pensando que voy a ir bajando y vamos a pensar que esta cota de acá abajo ya, la cota de aquí abajo va a ser la cota, ¿sí? 95. Quiere decir que hay una diferencia de 5 metros entre este punto y este punto para que pueda, ¿sí? Darse la facilidad de que el agua pueda en un momento determinado bajar por gravedad, que no haya ningún problema. Entonces ya tengo entonces mi red municipal, como parte general va a ser mi red municipal. Ya tengo entonces mi red de atarjeas, mi pozo cabecero y mis pozos de visita. Todo esto tiene que descargar a algún lugar. Bueno, pues vamos a llevar, ¿sí? ¿A dónde lo vamos a descargar? ¿A dónde nos conviene llevarlo? Bien, aquí va a cambiar, ¿sí? El nombre ya de esta red. Esta red va a ser la número 4 y esta red que nosotros tenemos aquí le vamos a llamar subcolector sanitario. Este también, por consecuencia, también va a tener pozos de visita. Es decir, todas nuestras obras de este tipo van a llevar pozos de visita para que se pueda realizar la limpieza y también todo esto va a correr por gravedad. Sí, estos pozos de visita tienen que conservar cierta distancia. Entonces, esas distancias nos lo da la normatividad. Esa distancia va a depender de qué? Del tamaño del tubo que nosotros vamos a colocar. Por ejemplo, en el pozo, en la red de atarjeas, generalmente son diámetros de 20, ¿sí? A 30 centímetros. En el subcolector sanitario generalmente ya es de una dimensión mayor. Puede ir desde 30, ¿sí? Pues hasta, no sé, 2 metros a lo mejor, dependiendo del tamaño de la ciudad. De 30 centímetros hasta 2 metros. Entonces, aquí tenemos que tener, ¿verdad? Conocimiento perfectamente de qué tubería es la que tengo. Entonces, aquí el número 4, va a ser el subcolector sanitario. ¿Sí? Posteriormente, hay que darle un tratamiento a todas nuestras aguas. Es bien importante darle un tratamiento a nuestras aguas. Y ese tratamiento lo vamos a dar nosotros a través de una planta de tratamiento, que así se llama,
¿sí? Y la voy a poner aquí. Entonces vamos a tener aquí una planta de tratamiento, un poco más pequeña. Lo voy a dibujar. ¿Sí? Y posteriormente, a partir de aquí, sale otra vez nuestra tubería para llevarla ya, esas aguas tratadas, hacia algún punto donde nosotros la vamos a, ¿sí? Lo podemos, dos cosas, ¿no? Una es utilizarla, esa agua utilizarla para riego, por ejemplo, si tiene características más o menos buenas, la podemos llevar, ¿sí? Le damos las características que nosotros necesitamos a través de esta planta de tratamiento, y esa planta de tratamiento la vamos a llamar, ¿sí? Planta de tratamiento de aguas residuales, ¿ok? Que es lo que llaman PETAR. Bien, así es como se le conoce, ¿no? La PETAR. Bien, después de esto yo voy a tener que llevar mis aguas hacia algún lugar, y ese lugar que yo puedo tener, pues puede ser un río, ¿sí? Ya el agua tratada la puedo llevar a un río, descargarla, o puedo llevar para aprovecharla en algún riego. Entonces aquí va a tener yo también una obra de descarga. Entonces voy a tener una pequeña obra de descarga. Sí. Aquí adelante. Profe, entonces, después del punto 4 es la planta tratadora, ¿no? ¿Sí? Después del punto 4, que es toda esta red, aquí vamos a ponerle, ¿verdad? Como punto número 5, ¿sí? Mi planta de Tratadora. tratamiento de aguas residuales. ¿Ok? Ese sería el número 5. El número, sí, esta parte, el número 6, que voy a tener aquí, voy a poner un número 6. Este número 6 va a ser mi colector o emisor. Dependiendo de su tamaño, puede tomar cualquiera de esos dos nombres. Puede ser un colector o puede ser un emisor. ¿Sí? Dependiendo del tamaño de la tubería. El emisor generalmente pues ya es de mayor magnitud, 2 metros, 3 metros, 4 metros, no sé. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí nuestro punto número 6 y finalmente el punto número 7, que voy a nombrar el número 7 como si fuera, ¿sí? Mi descarga. Descarga de aguas residuales. Y ese número 7 pues va a estar representado por esta descarga que yo voy a tener. Esa descarga generalmente pues viene siendo de mampostería, puedo utilizar concreto, es decir, y ya va directamente a algún río, por lo regular, ¿sí? Yo voy a tener ya algún río, alguna laguna, algún lago, pero ya como el agua va tratada, pues ya no va a tener mucho problema. Entonces todo esto de aquí ya va a estar descargando a un río que pudiera pasar ahí cerca de la localidad. O llevarla, como les decía, a tierras de riego con la finalidad de poderla aprovechar. Entonces aquí vamos a tener la descarga. Le voy a poner que es un río. Pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ahí ya va a depender de las autoridades que quieran llevarla a algún punto en específico. Entonces, todo esto que estamos aquí viendo es lo que llamamos el sistema sanitario, ¿sí? De lo que sería dentro de nuestra comunidad. Aquí van a estar ligadas en esta red de atarjeas, vamos a tener nosotros nuestras descargas domiciliarias. Entonces, a partir de aquí, ¿verdad? Va a haber también una pequeña línea que nosotros la vamos a llamar descarga domiciliaria. Y ese sería el punto número 8. Lo voy a poner acá abajo. ¿Sí? 8. Descargas domiciliaria. O también la llaman conexión domiciliaria. Descarga o conexión domiciliaria.
Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. De manera muy general, esta es la forma en que está un sistema sanitario, ¿sí? Que recolecta las aguas negras adentro de una ciudad, las aleja de ellas, ¿sí? Las trata, les da un tratamiento y después de ese tratamiento, pues entonces ya procede la descarga de todas esas aguas hacia alguna fuente, ¿sí? Hacia alguna barranca, hacia algún lago, laguna, pero ya el agua debe de ir tratada con las características suficientes para que no vaya a perjudicar aguas abajo a las comunidades que estén más abajo. Pues eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Sí, adelante. La conexión domiciliaria, ¿así se le conoce en general o cuál es el punto específico para la conexión domiciliaria? Lo que sería la conexión domiciliaria pues va a depender principalmente de la forma en que esté el proyecto de la casa. Por lo regular Ah, se ya. trata de que se meta dentro de lo que sería la zona de estacionamiento del vehículo, ahí tener un registro y de ahí conectarla directamente a nuestra red municipal. Ese es Sería como una la... descarga, ¿no, profe? ¿Mandé? Sería como una descarga, ¿no? Es una descarga, por eso se llama descarga domiciliaria o conexión domiciliaria. ¿Ok? Sí, por eso recibe cualquiera, porque es una descarga de aguas negras que tenemos nosotros dentro de nuestro domicilio, ¿sí? Y las vamos a llevar a nosotros a la red municipal. ¿Cuál es la finalidad? Pues que nosotros no nos quedemos, ¿verdad?, con esas aguas negras dentro de nuestro hogar. Entonces, el punto número 8 sería este que estoy aquí dibujando. Lo voy a cambiar de color para que ustedes, ¿sí? Como son aguas negras, le vamos a meter un color negro. ¿Ok? Entonces, esta es mi descarga domiciliaria de una edificación. Generalmente, ¿verdad?, va a estar compuesta de ¿qué? ¿Cuáles son los componentes, no? Eso es lo que me interesaría saber también. Bien, entonces los componentes, ¿sí?, de la descarga sanitaria, ¿cuáles van a ser? Bueno, primeramente, ¿sí? Voy a tratar de dibujar aquí cómo está, ¿no? Yo voy a tener mi red municipal, voy a poner aquí mi tubo, lo voy a traer para acá. Este es mi tubo de mi red municipal. Lo voy a poner de este lado, ¿ok? Un tubo más grande, esta es mi descarga, ¿sí? Y este lo voy a poner red municipal. Aquí voy a descargar yo mis aguas, ¿sí? Las aguas que yo voy a tener de desperdicio, ¿sí? Aunque primeramente les voy a decir que existe, pues no nada más las aguas negras, ¿sí? ¿Cuáles aguas de descarga tengo? Aguas residuales. Fluviales. No, esas todavía no. Ahí no voy a meter, en este tubo, ¿sí? Las jabonosas. Nunca debo de meter las aguas pluviales, ¿eh? Debe de existir otro tubo paralelo que debe de llevar también lo mismo que ustedes están viendo aquí, pero debe ser para las aguas pluviales, ¿ok? Entonces, no vamos a conectar nunca las aguas pluviales a nuestra red sanitaria, porque siempre es mayor la cantidad de agua pluvial, y entonces lo que va a pasar es lo que sucede aquí en la ciudad de Pachuca. Como no hay una red de aguas pluviales, mucha gente conecta las aguas pluviales, y cuando vienen las lluvias, ¿sí?, por los pozos de visita aparecen fuentes, y por ahí se está saliendo toda el agua pluvial conjuntamente con el agua sanitaria. Es lo que le Entonces, iba a preguntar, profe, que si no existe aquí una red para eh, agua pluvial. efectivamente, no existe una red general para agua pluvial. Hay algunas redes que existen en algunos fraccionamientos, pero son contadas. Los que tienen las dos líneas, las de agua pluvial y las de agua sanitaria. Pero realmente en la ciudad no hay un sistema de aguas pluviales, ¿sí? El sistema de agua pluvial que se maneja en la ciudad es a través, ustedes lo habrán visto, ¿verdad?, a través de canales abiertos. Entonces, la red pluvial que existe en Pachuca no existe en las calles, pero sí existe una red general de captación de las aguas pluviales y que está ubicada en toda la ciudad. Entonces, desafortunadamente a veces la gente no lo sabe o a veces van y conectan
lo que son las redes sanitarias las conectan allí al dren pluvial, que son drenes pluviales, son canales abiertos que se encuentran en toda la zona de la ciudad. Y falta por ahí pues, algunas redes que debe de construir el gobierno también para que pueda operar ya el sistema pluvial, pero falta meterlo en las calles. Entonces, pues sí es una inversión bastante fuerte que todavía ningún gobierno se ha atrevido a hacerlo. Solamente hay canales o drenes pluviales que sacan el agua de la ciudad después de que ya cae la lluvia, de que cae todas esas zonas, que incluso que se pueden inundar, pues ahí es donde están ubicadas algunas partes de las redes pluviales. Pero no existe una red municipal todavía pluvial completa dentro de la ciudad de Pachuca. Entonces es algo que pues les va a tocar hacerlo seguramente a ustedes, alguno de ustedes tendrá que intervenir en eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una. Bueno, Sí. aquí en Pachuca o en Hidalgo, ¿en dónde se encuentra una petar? ¿En dónde se encuentra? Aquí en Pachuca. Mira, aquí en Pachuca tenemos una aquí muy cerquita, en La Paz, aquí en donde está Casim. Ajá. Ahí cerquita de Casim está una planta de tratamiento. Sí, generalmente yo acostumbraba, bueno, pues ahorita por la contingencia no se puede, pero yo programaba generalmente una visita a esa planta. Y existen otras plantas más allá para la salida para México, hay otra planta más. Algunas plantas aquí internas la tiene, por ejemplo, la universidad, tiene el Tecnológico de Monterrey, tienen algunas plantas ahí pequeñas. Y la Coca-Cola, por ejemplo, también tiene una planta pequeña. Y aquí en Pachuca está en construcción algunas plantas también que está haciendo ya para la ciudad. Esa que les digo de allí de La Paz tiene para una capacidad de 100 litros por segundo. Y la que están haciendo por allá por Telles es de 500 litros, más o menos medio metro cúbico por segundo, que va a hacer el tratamiento de las aguas. Y hay otra por acá, por este otro lado, por la salida para Ciudad Sagún, donde también están haciendo o tienen ahí contemplada la colocación de otra planta, igual, de aguas negras, también como de 500 litros por segundo. Entonces sí hay algunas plantas ya aquí en Pachuca, ¿sí? Esto es nuevo, tiene poco que lo echaron a operar. La planta de 100 litros, pues yo creo que ha de tener como unos 8 años, yo creo más o menos que la han de haber operado ya. O sea, ya tiene como unos 8 años operando ahí esa planta. Sí, adelante. ¿Quién iba a preguntar algo? ¿No? Ok. Entonces, ¿cuáles serían los componentes de mi instalación sanitaria? Bien, vamos a tener entonces la red municipal. Aquí en la red municipal yo me voy a tener que conectar a través de un tubo hacia mi casa. Entonces voy a poner aquí, ¿sí? El tubo que yo voy a conectar directamente, va a salir de aquí de la red y debe de salir de la parte de la mitad del tubo hacia arriba, ¿sí? Entonces ahí es donde debe de salir. Ese tubo tiene que salir arriba del tubo municipal, no abajo, sino más bien arriba para que pueda hacer una buena descarga. Entonces este sería mi tubo, ¿sí? Es un tubo generalmente rígido, ¿sí? Es un tubo de concreto por lo regular de 15 centímetros. La red municipal, su tubo mínimo, el tubo mínimo que debe de tener es de 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, este es mayor, debe ser mayor que este que me va a descargar. Este es de 15 centímetros. ¿Sí? Aquí en esta zona hay dos elementos. Un elemento que se llama slam y otro elemento que se llama codo de concreto o codo. ¿Sí? Si es de concreto, pues va a ser codo de concreto. Si esta red si fuera de PVC, pues tuviera que ser un codo de PVC y un slam de PVC. Entonces, estos dos componentes son los que me van a permitir a mí hacer la conexión domiciliaria que yo voy a tener. Después de que ya tengo este tubo de concreto, voy a tener aquí, ¿sí? Adentro de mi casa tiene que quedar un registro, un primer registro.
Ese primer registro que yo voy a tener tiene ciertas dimensiones. ¿Para qué me van a servir? Para poder yo, de allí, enviar las aguas negras que hago o que recopilo dentro de mi casa hacia la red municipal. Este es un registro de 40 por 60. Con su tapa correspondiente y todo lo demás. Y realmente a partir de aquí empieza mi conexión domiciliaria. Esta es mi conexión, mi tubería, mi SLAN, mi codo de concreto, ¿sí? O mi SLAN y el codo, y todo conectado a la red municipal. No debo tener ningún otro registro. Este registro debe estar adentro de mi casa, del paramento de mi casa. Voy a pensar, por ejemplo, que este fuera el paramento de mi casa. Es decir, donde mi casa inicia, este sería. Es decir, de aquí para dentro es mi casa, acá está la casa. Y de acá para afuera está la calle. Esta línea que divide a ambas es lo que se llama paramento. La división. De aquí para adentro es problema mío, mi conexión. Aquí no se mete el organismo operador para nada. Esta es mi casa y yo veo cómo voy a hacer la distribución de mis redes. Y de aquí para afuera, sí se hace cargo, ¿sí? Ya sea el municipio o el organismo operador. Entonces, ellos son los que van a estar operando toda esta zona de aquí, ¿sí? Lógicamente, hay ciertas características para cada una de estas instalaciones. Por ejemplo, el pozo de visita que yo voy a tener aquí tiene que tener ciertas características para que en un momento determinado también mi tubería que yo llevo aquí también pueda, ¿sí?, llegar a ese pozo de visita sin ningún problema. Es agua que yo estoy enviando. Esas aguas que les decía que pueden ser aguas residuales, ¿sí? Unas que llamamos aguas negras, que son las que salen de nuestras casas. Aguas, como decía el compañero, aguas jabonosas, ¿sí? Aguas que también llamamos nosotros aguas grises y otras que llamamos también aguas crudas. Cada una de esas tiene ciertas características, lógicamente. Sí, por ejemplo, las aguas crudas, pues son las que nosotros tenemos directamente de empresas que utilizan algunos aditamentos químicos y nos van a descargar esas aguas crudas directamente, ¿verdad?, a nuestra red, pero con ciertas características. También hay aguas, ¿sí?, grasosas, ¿no? O de grasa o con grasa. Generalmente son las que nos descargan en los restaurantes, llevan muchas grasas, las aguas. Tiene que haber antes de que salga del restaurante, ¿sí? Por ejemplo, tiene que tener un aditamento especial para que detenga todas esas grasas y que no se nos descarguen esas grasas hacia nuestra red municipal, porque entonces no la taparían. Entonces, cada una de estas tiene ciertas características que las hacen nombrar, ¿sí?, de esta forma, pero de manera general nosotros les llamamos aguas residuales, que son las que nos van a descargar aquí internamente. El organismo operador generalmente tiene una brigada que va y verifica, o está verificando de manera constante, que las aguas que nos van a enviar a las redes municipales, ¿sí?, lleven ya una cierta característica de limpieza, para evitar que nuestras redes generales se vayan a tapar, ¿ok? Entonces, son las aguas que nosotros podemos descargar hacia nuestra red municipal. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Este punto igual lo va a subir a la plataforma, ¿verdad, profe? Sí, no más que lo termine y la próxima clase terminamos lo que corresponde a nuestras instalaciones hidráulicas sanitarias y ya se lo subo, ¿ok? Bien. ¿Qué otra cosa tendríamos aquí? Bueno, la otra parte también son qué tipos de tubos son los que nosotros vamos a tener. Tipos de tubería.
¿Qué tipos de tubería nosotros tenemos aquí en estas redes? Bueno, generalmente tenemos tuberías de concreto, tenemos tuberías de PVC. Actualmente ya se utiliza también tuberías de polietileno, ¿sí? De alta densidad. Tenemos también tuberías de polipropileno. Las que utilizamos generalmente para este tipo de sistemas. En los sistemas de agua potable, creo que eso no se los dije por ahí, no recuerdo si se los dije qué tipos de tuberías, creo que no. Bueno, aquí las vamos a poner también, les voy a poner ahí mismo. La tubería de, este sería para el sistema sanitario. Y los tipos de tubería que yo voy a tener, ¿sí? Para lo que sería mi sistema hidráulico, voy a tener tubos de, ¿sí? Fierro galvanizado, ¿sí? Que sería fogo, que le llaman, fierro negro, Vamos a tener también aquí tuberías de PVC hidráulico. Vamos a tener tuberías de polietileno, ¿sí? De alta densidad igual, alta densidad. Y vamos a tener también de polipropileno. Vamos a tener también tuberías de concreto. De cobre igual, ¿no, profe? Esas son generalmente internas. En la parte externa del sistema hidráulico, ¿sí? En la parte interna vamos a tener tuberías de cobre. A ver, no sé si me falta alguna otra. Hay Por ejemplo, algunas profe, especiales de polietileno, por ejemplo, de alta densidad, ¿sí? Con corazón de aluminio. y por ejemplo, el tubo plus, ¿en cuál entraría, profe? ¿El cuál, perdón? ¿Cuál? El tubo plus. Plus. Ajá. Bueno, pues hay que ver cuál sería el material. Es que hay tubo plus, por ejemplo, de polipropileno y hay de polietileno. ¿Sí? Este de polietileno, por ejemplo, hay de alta densidad, de baja densidad y de media densidad. ¿Ok? Generalmente el que se utiliza para agua potable como está a presión es el de alta densidad. Este otro que se tiene aquí que dice polietileno de alta densidad, sí, aquí sí podemos utilizar a lo mejor un polietileno de media densidad, ¿sí? Porque aquí la tubería, si no va a presión, pues no va a tener ningún problema. Aquí tenemos, por ejemplo, también en sistemas sanitarios muchas veces hay tubería de lámina. Anteriormente se utilizaba también la mampostería de tabique refractario, por ejemplo. En los sistemas sanitarios todavía aquí en Pachuca, en algunos lugares se encuentra este tipo de tabique refractario también como instalación de tipo sanitario. Entonces, pues sí, hay una gran variedad de tuberías que se pueden utilizar. A ver, por ahí alguien iba a decir algo. Lo interrumpí. ¿Alguien más? ¿Iba a decir algo por ahí? Sí, por ejemplo, también hay otra tubería que se utiliza aquí de PVC, que le llaman CPVC. ¿Sí? Este es otro tipo de tubería también que por ahí de repente. Hay otra que también últimamente de las que he visto que tienen algo de fibra de vidrio. ¿Sí? Creo combinado el polipropileno, ¿sí? Polipropileno con fibra de vidrio.
Y hay pues, muchas otras, ¿no? O sea, así es, estas son las tuberías, pero le pueden poner otro nombre, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, esta polietileno de alta densidad, con diferentes nombres, de acuerdo a la empresa que las fabrica. Entonces, sigue siendo polietileno de alta densidad, pero les ponen aquí otros nombres diferentes, ¿sí? Pero a fin de cuentas, pues, se puede decir que son los elementos base, y aquí ustedes ya los pueden encontrar con otros nombres diferentes, ¿no? Sí. Como decía el compañero, ¿no? Que les ponen de repente allí su nombre de la empresa y así la pueden encontrar ustedes, aunque viene siendo tuberías de polietileno, por ejemplo. Entonces, bueno, pues se puede encontrar diferentes tuberías, afortunadamente ahorita en el mercado, que ya se pueden utilizar para este sistema, para estos sistemas hidráulicos, sean interiores, internos, en las casas, o sea, también externos, ¿no? Generalmente, pues la diferencia son los diámetros. Las tuberías de los sistemas hidráulicos grandes, pues son tuberías que van, ¿verdad? Desde 4 pulgadas hasta, pues, no sé, 40 pulgadas, 50 pulgadas de diámetro. En una casa interna, pues vamos a utilizar tubería pequeña de media pulgada, de 3/4, de 1 pulgada, máximo de 1,5 o 2 pulgadas de máximo, por ejemplo, ya en empresas. Entonces, realmente, pues sí es mucha la variedad de tubería que existe dentro de lo que sería el ramo de la construcción para este tipo de sistemas. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Con todo Sí, gusto. pero bueno, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Es lo mismo el fierro galvanizado? Bueno, la tubería de fierro galvanizado a fierro fundido. fierro, no, son dos cosas diferentes. Sí, qué bueno que dices fierro fundido. Mira, acá también se utiliza mucho el fierro fundido. Sí, son dos cosas diferentes, ¿eh? Este fierro fundido que tienes aquí generalmente es un fierro poroso, ¿sí? Tiene más porosidades y lo fabrican aquí mismo, incluso dentro del estado de Hidalgo. Este fierro fundido se utiliza mucho para los sistemas de tubería sanitaria. En el sistema de hidráulico, generalmente este fierro fundido no se utiliza, ¿sí? Aquí utilizamos más bien el fierro galvanizado, que tiene es lo mismo que el fierro negro. La única diferencia es que este está galvanizado para que soporte mayor tiempo, ¿verdad? Va a durar mayor tiempo. ¿Por qué? Porque no lo va a atacar tan fácilmente el óxido. En cambio, el fierro negro sí es atacable por el óxido. Pero les podemos también dar algunos tratamientos. Hay algunos tratamientos con pintura interna que se le aplica en el interior del fierro negro y le da mayores características para que no tan fácilmente el óxido y la corrosión le vaya a hacer efecto. Aquí incluso en el fierro fundido también lo podemos hacer. En un momento determinado se le pueden meter algunos tratamientos y darles también cierta característica para que también no tan fácilmente, ¿verdad?, pierda su consistencia. La dificultad es que el fierro fundido, si no se trata bien, es muy frágil y se puede estrellar. En cambio, el fierro galvanizado y el fierro negro no tienen ningún problema, salvo, ¿verdad?, alguna salvedad de que haya algún problema por ahí de otro tipo de sustancias químicas que lo puedan atacar y que en un momento sí se pueda ver afectado. Por ejemplo, aquí en Pachuca, en algunas zonas de Pachuca, todavía hay productos minerales que sacaron de las minas y los fueron y los regaron hace muchos años, yo creo, por ahí en alguna de las colonias, rellenaron con ese material producto de las minas y ese material viene con muchos minerales químicos que atacan a veces al fierro. Y yo he visto, por ejemplo, tomas que acaban de poner nuevas y a los 6 meses empieza con problemas de fugas. Se empieza a picar el tubo y empieza a haber problemas dentro de las tomas eh, domiciliarias. Entonces, pues sí hay que tener cuidado, ¿no? Allí es importante conocer también, pues, qué tipo de terreno es donde estamos manejando nuestras tuberías. Yo les puedo decir, por ejemplo, para esta tubería de polietileno de alta densidad con corazón de aluminio es magnífica. Yo recuerdo que puse algunas muestras aquí en Pachuca en algunas casas de algunos fraccionamientos y les puedo asegurar que por lo menos el tiempo que estuve por ahí, unos 10, 15 años que estuve yo por ahí, sí, estuve yo verificando a ver cómo se comportaba esta tubería y yo les puedo decir que parece que la había yo colocado un día antes, ¿no? Después de 15 años, sí, verifiqué yo algunos de estos tubos y la verdad es que parecía como que los había puesto yo apenas el día anterior.
sea, en magníficas condiciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, el de fierro galvanizado, pues ahí les decía yo, hay zonas por aquí, por la zona de Santa Julia, en algunas zonas de por ahí, que se ponían las tomas domiciliares con fierro galvanizado y a los 6 meses ya estaba totalmente el tubo, ¿verdad?, dañado por todos los elementos externos que lo estaban atacando. Entonces, bueno, pues sí, ahí es donde uno tiene que decidir si ya conozco una zona que es difícil, crítica, pues hay que cambiar el material, ¿no?, con el que vamos a hacer las tomas domiciliares, les cambiamos por otro tipo de material que sea más resistente. Entonces, de eso depende, ¿no? El conocimiento de las tuberías también es importante, conocer sus características, para que en un momento determinado nosotros podamos también tener la opción de hacer un cambio, de hacer un mejoramiento o de utilizar la tubería que sea la más conveniente y no tener problemas con ella en el paso del tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces ya dijimos, ¿verdad?, que se les va a quedar como un trabajo, ¿sí?, del alumno. Primero, ¿sí?, buscar, ¿sí?, la simbología de las piezas especiales, ¿sí?, que se usan en el sistema hidráulico y en el sistema sanitario. Ese sería un primer paso, ¿verdad? Hay un segundo, que sería buscar lo mismo, ¿sí? Lo pueden ir también si quieren ir haciendo, la simbología. ¿Sí?, del sistema fluvial, eléctrico y de gas, que son los que están dentro de nuestro temario. Entonces, vamos a buscar esa simbología. ¿Dónde la pueden encontrar? Pues se meten en internet, pueden buscar ustedes instalaciones, ¿sí?, planos de instalaciones, y ahí en los planos de instalaciones vienen toda la simbología. O buscar también a ver si existe, ¿verdad?, simbología directamente para cada uno de los sistemas que vamos a manejar. Hidráulico, sanitario, pluvial, eléctrico y gas. Son los que están dentro de lo que sería nuestro temario. No sé si existe alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto. Sí, profe, ¿quiere, bueno, lo podemos descargar en imágenes y imprimirlo o lo quiere que los dibujemos y lo pongamos al lado del nombre No, y todo? bájenlos en imágenes, como ustedes quieran. Aquí lo que me interesa es que ustedes los conozcan y que los estudien. Ajá. Traten de aprendérselos. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, un codo de PVC, ¿cuál es su símbolo? ¿Sí? Una T, una válvula, por ejemplo, una válvula de compuerta, ¿cuál es el símbolo de una válvula de compuerta? ¿Cuál es el símbolo de una válvula de mariposa? Etcétera, ¿no? Entonces, yo les voy a preguntar en un momento determinado, a ver, ¿sí?, te voy a poner el símbolo y tú lo tienes que identificar, o al revés, yo te voy a decir, ¿sí?, a ver, este símbolo que yo te estoy poniendo aquí, ¿qué significa? O dibújame, ¿verdad?, esta válvula de mariposa, su simbología. Es decir, cualquiera de las dos formas. O te doy yo el símbolo, o te digo nada más, dibújame, ¿verdad?, tal pieza. Entonces, sí me interesa que lo aprendan. ¿Por qué? Porque lo van a estar ustedes utilizando a lo largo de su vida profesional. ¿Ok? ¿Dudas? Está bien. No, ¿No? profe, ninguna. Bien, entonces aquí vamos a parar el día de hoy nuestra clase para que ustedes le dediquen el tiempo que resta para si quieren empezar a hacer su tarea, pues ahí sí, vayan aprovechándolo. Si ya no hay ninguna duda entonces, ninguna pregunta, nos estaríamos viendo la próxima clase, jóvenes. Yo nada más necesito. No sé si hay alguien que haya llegado después. Sí, yo. ¿Sí? Yo, profe. Igual, profe. Ok, ahorita me pasan su nombre, por favor.
para poderles poner su asistencia correspondiente. A ver, ¿quiénes serían? Yo. Aguilar Luis Vázquez. Moreno. Aguilar Perdón, Moreno. Sí, Sí, adelante. profe. Sí, primero las damas. Después, no sabía. ¿quién? Creo que ya yo. Luis Arturo Vázquez. Vázquez, ok. Terrones, Así es, profe. ok, perfecto. ¿Quién más? Robles Suárez. Robles Suárez. Robles Suárez, ok. ¿Quién más? Gracias. ¿Quién? No escuché. No, ya nadie, creo. ¿Nadie más? Ok. Nos vemos entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. profe. Excelente Hasta día. luego. Que les vaya muy bien. Hasta luego.